En solo unas horas, Nicolás Maduro fue arrestado y trasladado a una prisión en Nueva York, y Delcy Rodríguez fue proclamada presidenta encargada de Venezuela. ¿Cómo se explica que algo tan decisivo ocurriera sin que el Congreso de Estados Unidos detuviera la operación a tiempo? Esa es la pregunta que guía este análisis. Explorar la estrategia legal y política que, según la Casa Blanca y documentos oficiales, permitió a la administración actuar con rapidez y margen de maniobra. Vamos a desmontar paso a paso esa jugada maestra, sus límites y sus riesgos. Los hechos que desataron la crisis ocurrieron rápido, según la Fiscalía de EEU y comunicados oficiales. En cuestión de días, se produjo una operación que terminó con la captura de cargos vinculados al gobierno venezolano, órdenes de aprehensión dirigidas a figuras del alto mando y, en paralelo, un movimiento político dentro de Caracas. La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y respaldada públicamente por sectores opositores y de manera tácita por actores internacionales próximos a la Casa Blanca. Las reacciones fueron inmediatas. Desde aplausos de algunos congresistas y líderes opositores venezolanos hasta advertencias en editoriales y resoluciones legislativas en Washington. ¿Qué pasó exactamente y por qué la acción llegó hasta la detención física y traslado de un presidente acusado por la Fiscalía estadounidense? Antes de entrar al meollo, una aclaración esencial. Cuando hablamos de acusaciones o cargos, nos referimos a lo que figura según la Fiscalía de EEU. No planteamos condenas definitivas ni dictamos culpabilidades. Del mismo modo, cuando mencionamos decisiones judiciales y dictámenes legales, lo hacemos por lo que indican sus textos y declaraciones oficiales, no como interpretación última y absoluta. Con eso en mente, sigamos. Para entender la capacidad de reacción del Ejecutivo, hay que mirar al marco constitucional y legal de Estados Unidos. La Constitución asigna al Congreso la facultad de declarar la guerra. Pero en la práctica, los presidentes han, por décadas, ampliado su propio poder mediante interpretaciones ejecutivas y el uso de leyes ya existentes. Aquí entra la War Powers Resolution de 1973, la ley que precisamente buscó poner límites formales al uso de fuerzas militares por parte del presidente. Sus puntos claves. El Ejecutivo debe notificar al Congreso en un plazo de 48 horas tras el inicio de una acción militar. Y sin una autorización del Legislativo, las operaciones pueden continuar un máximo de 60 días, con un período adicional de retiro de 30 días, salvo que el Congreso autorice lo contrario. En teoría, ese mecanismo permite a la Cámara y al Senado frenar o exigir el retiro de fuerzas, si consideran que la acción no tiene respaldo legislativo. Sin embargo, la letra y la práctica no siempre coinciden. A lo largo de décadas, múltiples administraciones han argumentado interpretaciones que estrechan o amplían qué se considera uso de fuerzas, cubierto por la War Powers Resolution. Además, existen otras herramientas legales y declaratorias que pueden dotar al Ejecutivo de autoridad para operar sin una declaración formal de guerra. Designaciones de organizaciones como terroristas, decretos de emergencia nacional y dictámenes del Departamento de Justicia que limitan el umbral requerido para determinadas acciones. Todo esto convierte a la War Powers Resolution en apenas una pieza del rompecabezas, no en un muro infranqueable. Ahí es donde la Casa Blanca, según sus portavoces y documentos filtrados, habría montado su estrategia en 3 pilares que, combinados, explican cómo se llegó a la captura y traslado de Maduro sin una autorización expresa del Congreso. Examinemos cada pilar con calma y atribución. El primer pilar, la reclasificación de actores y redes como narcoterroristas o como organizaciones vinculadas al terrorismo. Según comunicados oficiales, la administración impulsó y amplió designaciones
que colocan a ciertos grupos criminales y estructuras de poder venezolanas en la categoría de amenazas terroristas o de narcotráfico con dimensión terrorista. ¿Por qué importa esa etiqueta? Porque bajo el paraguas antiterrorista, el Ejecutivo dispone de herramientas legales y operativas distintas, desde sanciones y congelación de activos hasta cooperación internacional en materia de inteligencia y operaciones policiales, que no requieren una declaración de guerra para su activación. Convertir a un actor en terrorista cambia el marco. Ya no se trata únicamente de un asunto de orden público o criminal, sino de seguridad nacional con implicancias transnacionales. El segundo pilar, la notificación al Congreso de un conflicto armado no internacional. Esa es una distinción técnica pero determinante. Un conflicto armado no internacional se refiere, en términos generales, a hostilidades entre fuerzas gubernamentales y actores no estatales, o entre agrupaciones no estatales dentro de un mismo territorio. Según la Casa Blanca, al enmarcar las operaciones como dirigidas contra redes criminales y grupos armados no estatales, y no como una guerra entre estados, se activan ciertos instrumentos legales que permiten al Ejecutivo emplear capacidades militares y de seguridad bajo normas diferentes. En la práctica, esto implica que la Administración notificó al Congreso sobre operaciones que, según su criterio, constituían respuestas a un conflicto de carácter no internacional, ajustándose a los plazos formales, la notificación de 48 horas, pero interpretando que las acciones no superaban el umbral de guerra que exigiría una autorización explícita del legislativo. El tercer pilar es, quizás, el más controvertido. Un dictamen del Departamento de Justicia que rebaja el umbral de lo que se considera guerra frente a acciones limitadas. Según ese dictamen, y aquí es clave citarlo como según un dictamen del DOJ, el presidente puede ordenar acciones militares limitadas o medidas que involucren el uso de la fuerza cuando éstas no alcanzan el umbral que tradicionalmente define una guerra entre estados. Esa opinión jurídica argumenta que ciertas operaciones contra organizaciones delictivas transnacionales o grupos armados no estatales pueden ejecutarse sin autorización previa del Congreso, siempre que sean proporcionadas, tengan objetivos específicos y no impliquen una escalada que convierta la campaña en un conflicto prolongado de dimensiones internacionales. Esa lectura no es nueva en Washington. Historiales de dictámenes y memorandos del DOJ han ofrecido a los ejecutivos interpretaciones amplias sobre el uso del poder militar. Lo nuevo en este caso fue la conjunción deliberada de esa opinión jurídica con las designaciones de narcoterrorismo y la notificación de conflicto armado no internacional. Pongamos esto en términos prácticos para visualizar la ecuación. Con las designaciones se amplió el catálogo de herramientas legales y de cooperación internacional. Con la notificación se cumplió el requisito formal de informar al Congreso en 48 horas, sin elevar la acción al estatus de guerra entre estados. Y con el dictamen del DOJ, se sostuvo la tesis de que la operación era una medida restringida y legalmente justificable desde el Ejecutivo. Juntas, estas piezas crearon la ventana operativa que permitió, según la versión oficial, llevar a cabo arrestos en el terreno, pedir órdenes de captura internacionales y trasladar a individuos acusados a jurisdicción estadounidense. Ahora bien, ¿significa esto que la Casa Blanca podía hacer lo que quisiera sin contrapesos? No. Aquí aparecen las tensiones institucionales y los límites reales de la jugada. Primero, la War Powers Resolution sigue existiendo como herramienta legal y política. El Congreso puede, mediante resoluciones conjuntas, presionar para frenar o exigir el retiro de fuerzas. En las semanas posteriores a la operación, se registraron votaciones en la Cámara de Representantes que buscaban limitar o condicionar las acciones de la administración. Fueron votaciones cerradas y divisivas. Según los registros del Congreso,
con márgenes ajustados en algunas resoluciones, que revelaron que el legislativo podía, en teoría, bloquear o condicionar la continuidad operativa. Sin embargo, para que esas resoluciones tengan efecto, requieren no solo mayoría en una Cámara, sino un proceso que puede demorar, negociaciones políticas intensas y, en última instancia, un posible veto presidencial. Ese conjunto de fricciones políticas explica por qué, incluso ante votos adversos o resoluciones de condena, una administración determinada puede sostener operaciones por periodos limitados. Segundo, está el factor judicial. El 1 de julio de 2024, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión relevante respecto a la inmunidad presidencial en ciertos actos relacionados con la seguridad nacional. Según el fallo, hay ámbitos en los que la responsabilidad penal directa del presidente puede estar limitada, aunque el texto de la sentencia dejó abierta la puerta para que el examen de la legalidad de acciones ejecutivas pase por cauces políticos y civiles. Esa decisión, citada por analistas y por la propia Casa Blanca, fue interpretada por algunos como un respaldo jurídico a la idea de que la responsabilidad política, es decir, el escrutinio y la sanción política, puede primar sobre la persecución penal directa en conflictos de seguridad. Esa interpretación alimentó la percepción de que un ejecutivo fuerte contaría con un colchón jurídico frente a litigios penales directos por ciertas operaciones internacionales. Es crucial subrayar, esa lectura es discutida y no implica inmunidad absoluta. El fallo dejó claros límites y abrió debates sobre cómo equilibrar control judicial y prerrogativas ejecutivas. Tercero, la legitimidad y la opinión pública. Aquí el conflicto no es jurídico, sino político. Editoriales como la del New York Times y congresistas de ambos partidos emitieron críticas señalando que la combinación de designaciones, notificaciones y dictámenes crea un atajo peligroso que erosiona al Congreso como contrapeso. En la práctica, una estrategia ejecutiva que dependa de reinterpretaciones legales y amplias etiquetas de terrorismo corre el riesgo de normalizar el uso de emergencias o conflictos limitados para ejecutar políticas de alto impacto. Esa erosión puede generar precedentes peligrosos si futuros presidentes aplican la misma lógica en escenarios menos justificables. Volvamos a la operación específica. ¿Cómo traduce todo esto en acciones sobre el terreno? Según reportes oficiales, la coordinación fue multiagencial. Elementos de inteligencia, fuerzas especiales, agencias de seguridad y unidades de la Fiscalía trabajaron de forma sincronizada para identificar, capturar y garantizar el traslado seguro de las personas acusadas. Las designaciones previas permitieron solicitar cooperación internacional, congelar activos y usar mecanismos de extradición o arresto en tránsito. En paralelo, la Casa Blanca notificó al Congreso sobre la naturaleza y duración prevista de la operación, enmarcándola como una respuesta a redes de narcotráfico y grupos armados no estatales involucrados en actividades transnacionales. Esa narrativa legal y operativa respaldó la acción rápida y redujo, temporalmente, las opciones de intervención parlamentaria inmediata. Pero las críticas no se hicieron esperar, y hay argumentos sólidos en contra de esa jugada. Primero, desde el punto de vista del derecho internacional y de la soberanía, aunque la administración centró su argumentación en normas estadounidense, la acción tiene repercusiones políticas profundas. Fue percibida por sectores como una intervención en la política interna venezolana, y eso alimenta narrativas de injerencia que pueden desacreditar la legitimidad de cualquier régimen sustituto impuesto o apoyado desde fuera. Segundo, el uso amplio de etiquetas como narcoterrorismo puede volver más difusa la línea entre crimen organizado y terrorismo político.
Eso implica riesgos para la coherencia de las políticas de justicia internacional y para la protección de derechos civiles. Tercero, la política interna estadounidense se fracturó. Congresistas que impulsaron resoluciones para frenar las acciones señalaron que la administración había presentado información insuficiente o interpretado la ley de forma expansiva, lo que generó votaciones muy reñidas en la Cámara. Es importante ilustrar cómo las herramientas legales pueden agotarse o volverse en contra del Ejecutivo. La War Powers Resolution impone un reloj. 60 días de operaciones sin autorización adicional. Pasado ese plazo, sin respaldo del Congreso, el Ejecutivo enfrenta la disyuntiva de retirar fuerzas o arriesgar un enfrentamiento constitucional. Además, las resoluciones del Congreso pueden activar audiencias, recortes presupuestarios o restricciones administrativas que limiten la capacidad de continuar operando. En otras palabras, la ventana ejecutiva no es ilimitada. Es una oportunidad temporal que, en el mejor de los casos, exige una estrategia política posterior para convertir operaciones tácticas en resultados sostenibles. Otro aspecto crítico es la respuesta internacional. Algunos aliados de Estados Unidos respaldaron la operación de forma tácita o explícita, motivados por preocupaciones sobre el narcotráfico y la seguridad hemisférica. Otros gobiernos, en cambio, advirtieron sobre los riesgos de socavar normas de soberanía y pidieron explicaciones detalladas. Ese reparto de apoyos y rechazos marca el campo de maniobra futuro. Sin consenso regional y sin respaldo multilateral amplio, cualquier administración que actúe de forma parecida enfrentará un precio diplomático que puede traducirse en aislamiento diplomático, contracciones económicas o mayor influencia de actores externos contrarios a la política estadounidense. Y en Venezuela, ¿qué significa la jugada? Las consecuencias inmediatas fueron una reconfiguración del poder. Con Maduro detenido y Delcy Rodríguez como presidenta encargada, se abrió una ventana de incertidumbre. Esa figura, según analistas locales, puede fungir como puente para negociar una transición, emprender reformas o, por el contrario, consolidar una continuidad autoritaria con nuevo liderazgo. Al mismo tiempo, nombres como Diosdado Cabello o Cilia Flores aparecen en las cuentas futuras como figuras cuyo destino político y legal dependerá de cómo se gestione la postoperación. Se buscará desmantelar redes, procesar a responsables, abrir un proceso de reinstitucionalización o estudiar acuerdos que permitan estabilizar la gobernabilidad. Es imposible afirmar resultados definitivos. Lo que sí puede decirse es que la operación alteró el tablero y puso sobre la mesa opciones que antes parecían lejanas. Políticamente, en EUU, la estrategia también acarrea costes. Los legisladores que se sintieron excluidos por la rapidez y la interpretación legal cuestionaron la legitimidad del procedimiento. Hubo votaciones en la Cámara, votos ajustados que algunos registros situaron en márgenes estrechos, y debates públicos donde se confrontaron argumentos jurídicos y éticos. La Casa Blanca respondió intentando construir una narrativa de seguridad hemisférica y de protección de la ley, enfatizando que las acciones perseguían redes criminales transnacionales y no la imposición de un conjunto político en Caracas. Los críticos, en contraste, sostuvieron que el Ejecutivo había cruzado una línea al transformar la respuesta a crimen organizado en una operación con implicaciones geopolíticas profundas, sin el aval pleno del Congreso. ¿Qué escenario político es plausible a mediano plazo? Podemos bosquejar 3 líneas posibles sin pretender certeza absoluta, solo escenarios plausibles. 1. La transición controlada. Delcy Rodríguez actúa como figura de transición con cierto apoyo interno y externo. Se formaría una mesa negociadora que combine reformas institucionales,
acuerdos mínimos para restaurar estabilidad y compromisos para investigaciones sobre corrupción y narcotráfico. En este escenario, la jugada maestra funciona como un catalizador que obliga a abrir procesos de cambio. En 2. La continuidad fragmentada. Delcy asume, pero el aparato central, redes militares y estructuras de poder locales, se reagrupa en torno a figuras como Cabello o circuitos paralelos. La administración se consolida nominalmente, pero la gobernabilidad queda fragmentada, con violencia persistente y renegociaciones constantes que generan inseguridad prolongada. 3. La escalada y la contestación. La operación provoca resistencias armadas o reacciones de actores regionales que elevan el conflicto. Esto puede traducirse en una confrontación más amplia, sanciones recíprocas y riesgo de militarización del escenario venezolano. En este caso, la jugada maestra habría abierto una caja de Pandora difícil de cerrar sin un costo alto. Cada escenario tiene implicaciones distintas para la legitimidad del proceso, los derechos humanos, la estabilidad regional y la política interna estadounidense. También muestran que la ventaja táctica de actuar sin autorización plena del Congreso puede generar una fragilidad estratégica que se manifiesta en la dificultad de sostener resultados positivos en el tiempo. Hay también una discusión ética y normativa. ¿Es aceptable que un ejecutivo utilice interpretaciones legales amplias para sortear contrapesos democráticos cuando se alegan razones de seguridad? Los defensores sostendrán que la velocidad y flexibilidad son necesarias frente a amenazas transnacionales complejas. Los críticos responderán que ese atajo erosiona la rendición de cuentas y normaliza la extralimitación del poder ejecutivo. Esa tensión no es nueva, pero el caso que estamos analizando la pone en primer plano. No debemos olvidar la esfera judicial. Aunque la Corte Suprema dio un pronunciamiento el 1 de julio de 2024 que algunos interpretaron como relacionado con inmunidad presidencial en actos de seguridad, la vía judicial sigue abierta para revisar procedimientos, órdenes de captura y la legalidad de ciertas acciones. Tribunales nacionales e internacionales podrán ser foros de litigio en los próximos meses. Y eso significa que la jugada maestra puede ser objeto de apelaciones, demandas y revisiones que, en algunos casos, limiten o reviertan partes de la estrategia. En resumen, ¿por qué la estrategia de la Casa Blanca funcionó en términos prácticos? Porque combinó 3 palancas. Reclasificar actores para desbloquear herramientas antiterroristas. Enmarcar la operación como respuesta a un conflicto armado no internacional para ajustarse a la War Powers Resolution y apoyarse en un dictamen del DOJ que justificó el uso de fuerza limitado sin autorización previa del Congreso. Esa conjunción creó la ventana legal y operativa para arrestos y traslados que, de otro modo, habrían requerido una batalla legislativa previa. Pero esa victoria táctica llega con costos y riesgos. La erosión del contrapeso legislativo, la crítica pública y mediática, incluido el editorial del New York Times que cuestionó la legitimidad del atajo, la posibilidad de judicialización y la incertidumbre política en Venezuela. La jugada maestra es, en consecuencia, una maniobra de alto rendimiento en el corto plazo que deja abiertas preguntas estratégicas y morales a mediano y largo plazo. Cierro con la pregunta que da título a este análisis. ¿Fue esto la jugada maestra para reordenar el poder en Venezuela o solo un parche táctico que deja riesgos a futuro? La respuesta depende de cómo se manejen los siguientes capítulos. Si la administración y sus aliados logran convertir una operación táctica en un proceso sostenido de transición y justicia, podría entenderse como una jugada de gran alcance. Sí, en cambio, la acción expone fisuras institucionales, provoca reacciones de escalada o consolida ciclos de inestabilidad. Entonces podríamos estar frente a una medida audaz, pero de corto alcance, con costos acumulativos. Si te interesa seguir este tema con más documentación,
análisis de los dictámenes legales y los escenarios políticos, suscríbete para no perder las próximas entregas. Ahora te invito a comentar. ¿Piensas que fue una jugada maestra o un atajo peligroso? Suscríbete y comparte tu opinión. Seguiremos la cobertura.